Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo y miren, los Blue Jays están en la serie mundial, pero no vamos a hablar de béisbol y sí de Teléfono Negro 2, película dirigida por Scott Derrickson, que nos cuenta la reaparición de Graver para seguir atormentando a Finney y particularmente a su pequeña hermana Gwen. Pero ¿cómo entrarle, cómo leer esta secuela de Black Phone? Vamos por partes. A ver, para empezar me quiero detener en algo que es un fenómeno muy común últimamente que he notado en redes sociales cuando se opina de ciertas películas, ya sea para bien o para mal, pero sobre todo para mal, ¿no? Se tiende a decir que la película es mala cuando es predecible, pero si nos ponemos estrictos, un montón de películas son predecibles. Una gran mayoría de las que vemos a lo largo del año son predecibles. Y ni qué decir cuando se trata de biopics, de películas basadas en hechos reales o las denominadas true crime. Dentro de esas tres, bueno, vamos a ver un montón de películas o de historias que ya sabemos cómo inician y en qué terminan. No nos vamos a molestar o no nos vamos a enojar si son predecibles, ¿no? Y lo mismo pasa con el cine de género, en este caso con el terror. También hemos visto infinidad de títulos que son sumamente predecibles, que parten y se desarrollan con historias o premisas muy sencillas, muy básicas. Pero si nos detenemos a decir o a definir como criterio que una película es buena o mala porque es predecible o no lo es, nos estamos perdiendo de mucho, que es el hecho de que prestemos atención a cómo nos están contando la historia, a de qué manera se narra eso que ya intuimos o ya sabemos que va a pasar. Porque si ya intuimos o ya sabemos qué va a pasar, pues quizá incluso estamos hasta perdiendo el tiempo en prestarle atención a la película o al contenido que estamos viendo. Pero si ya intuimos o ya sabemos lo que va a pasar y de entrada le estamos dando el beneficio de la duda porque hay algo que nos está jalando y hay algo que nos está llamando la atención, continuemos ahí olvidándonos de si es predecible o no. Reitero, prestemos atención a cómo nos están contando la historia o de qué manera la están narrando, porque en ese contexto o en todo ese desarrollo vamos a encontrar lo exquisito de la película, ya sea por el guión, ya sea por elementos del propio lenguaje cinematográfico, la cámara, la puesta en escena, la iluminación, la escenografía, todos estos elementos que juegan adentro de un cuadro. Entonces, olvidémonos de este pequeño estorbo, porque a veces se convierte en eso, en un estorbo de que ya vamos con la expectativa de que la película sea o no sea predecible. Ahora sí, vamos a entrar en materia. A ver, la película tiene al principio, en la secuencia inicial, un elemento que vale mucho la pena observar, y me refiero al cambio de eje con el personaje de Hope. Y va a ser un cambio de eje a través de un movimiento de cámara. En primera instancia, estamos nosotros como espectadores siendo testigos y observando la angustia de ella cuando está hablando con otra persona en el teléfono negro. De repente vamos a ver cómo ella cuelga el teléfono, sale de esta cabina, la cámara hace un movimiento de tal manera que gira y que también coloca a Hope en una posición donde ella observa a alguien como si nos estuviera observando a nosotros. Ahí ya cambió el eje, cambia la mirada y la pregunta es, ¿a quién está observando? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué o qué está observando? ¿Por qué este cambio de eje? Porque hay que preguntarnos porque también para tratar de precisar si tiene algún fundamento o algún argumento para que haya cambiado el eje o nada más fue un mero artificio por parte del director para adornar y vestir la secuencia. Y en este caso no la usó como mero artificio ni para adornar la piñata, sino que de verdad da un fundamento cuando vemos la secuencia final, como ya la cámara se coloca de tal manera y en tal posición que nos permite ver lo mismo que estaba viendo Hope al inicio. Vemos qué es lo que ella observa o a quién está observando. Entonces ahí sí le damos y encontramos todo el sentido de ese cambio de eje que nos plantea desde el inicio y de esta manera pues nos está mostrando lo que es el comienzo de su película, el cierre de su película para redondearlo y lo redondea desde esta
desde esta herramienta del lenguaje cinematográfico. Es con la cámara, un simple movimiento, les voy a cambiar el eje para terminar de contarles a quién o a qué voltea a ver Hope al comienzo de mi película. Después vamos a notar cómo la película no lleva prisa por sumergirnos en lo que es la sugestión de los personajes, en este caso de Finney y de Gwen, como del horror que se va a desencadenar toda vez que veamos ya apareciendo a cuadro a The Graver. Aquí Scott Derrickson dice, pues esto se va a cocinar a fuego lento, tampoco voy a caer en la fórmula del susto por el susto, porque no se trata de eso, sino más bien de ir un poco mostrándole al espectador de qué va la sugestión, una sugestión que va a acompañar tanto a los personajes como a nosotros, en el sentido de que sabemos que no estamos viendo a The Graver, pero también sabemos que ahí anda, ¿no? Que su presencia sigue presente en la vida de estos muchachos. Entonces, al hacerlo ver así, Scott Derrickson también nos da tiempo y pauta para que prestemos atención a lo que nos quiere contar, que es el trauma. ¿Cuáles son los efectos del trauma y cómo se manifiestan? En el caso de Finney lo vemos con alucinaciones y en el caso de Gwen con pesadillas. Ahora bien, ¿cómo nos vas a mostrar eso desde el plano cinematográfico? Y Scott Derrickson elige, junto con su fotógrafo, modificar la imagen cuando se trata de pesadillas. Le van a dar una textura distinta, casi como si estuviéramos viendo una película de los años 70, de los años 80, época en la que está situada y contextualizada la historia de Teléfono Negro 2. Vamos a ver cómo se le da esa textura para que separemos la realidad de lo que están viviendo los personajes del universo onírico que está acechando a Gwen. Entonces también a nivel cinematográfico se establece pues esta particularidad que no vemos, por ejemplo, en otras películas de terror, donde sueño y realidad van de la misma mano, con el mismo trazo de imagen, con la misma composición, los mismos encuadres, incluso a veces con las mismas puestas en escena. Aquí marcan esa diferencia desde el propio lenguaje cinematográfico para comprender que más allá del horror, lo atendible está en el trauma, cuáles son sus efectos y cómo se manifiestan. Y ya, finalmente, ¿no? La película es en sí, pues, una historia sobre cómo se puede sanar el trauma. Y en este caso, pues Scott Derrickson lo plantea diciendo, pues para sanar el trauma se requiere de la voluntad de otros, ¿no? No nada más de una persona. Por ahí dice Alejandro Jodorowsky que el enfermo que si no quiere sanar, pues no va a sanar. Y el enfermo que quiere sanar, va a sanar. Y hay enfermos que cuando están dispuestos a sanar, también están dispuestos a recibir la ayuda y el esfuerzo de otros. ¿Qué es lo que acontece aquí? ¿No? Vamos a ver cómo Finney y Gwen terminan aceptando la participación de otros personajes para poder combatir y sanar este trauma que los trae, pero jodidísimos. Entonces, eso es lo que estamos viendo con un Teléfono Negro 2. Lo que significa un evento traumático, cómo es que aprisiona a las personas que padecen de él y cómo en un momento determinado, si hay la posibilidad de hacerlo y si hay la voluntad de hacerlo, se puede combatir y se puede sanar. Algo muy ad hoc a nuestros tiempos con las violencias, ¿no? Con las violencias que vamos viviendo y que bien valdría la pena también preguntarnos nosotros, no solamente en torno a nuestros núcleos, sino como miembros de la sociedad civil, qué tan dispuestos estamos a colaborar para que las otras personas, los otros, la otredad, sane sus propios traumas, porque hay traumas que podemos sanar en lo colectivo.